El tema respecto del fin de los tiempos, de que se acaba el mundo, de que viene un mundo mejor, que viene un mundo nuevo, y que este mundo, el mundo en el cual vivimos, está totalmente condenado a la destrucción. Esa idea no es algo que hayan inventado los testigos de Jehová. Primero hablemos respecto de la idea del fin del mundo. Esta idea es parte de una concepción ideológica que está presente de modo subterráneo y que se expresa en un pesimismo permanente en casi todo aspecto de la sociedad o de la cultura del siglo XX. Lo podemos ver todos los días tanto en la música como en la política. Y por otro lado, tenemos la idea de que un fin viene, pero esta vez de parte de Dios contra la humanidad. Las personas que no le sirven a Dios entonces están condenadas totalmente a la destrucción. Esta es una idea que también está presente en muchas religiones y tampoco es una idea nueva ni le pertenece a los cristianos. La idea respecto de un fin es una idea que surge mucho tiempo antes del cristianismo. Podemos trazar los primeros representantes de esta idea en los judíos que escribieron la última porción del Antiguo Testamento. La porción del Antiguo Testamento que habla respecto del fin, del cambio y de cómo Dios va a intervenir en las cosas ha sido llamada por los eruditos modernos apocalipticismo. Este movimiento que habla acerca del fin de los tiempos está enfocado en eso, en el escatón, que en griego significa el fin, de donde deriva la palabra técnica escatología o estudios bíblicos respecto a lo que pasará en el fin o todas estas especulaciones respecto a lo que pasará en el fin. Respecto a la literatura apocalipticista, hay dos libros apocalípticos precristianos que son fundamentales para la persona que quiera entender el fenómeno actual. El más célebre de todos, para las personas que son de Occidente, precristianos, es el libro de Daniel. Menos conocido también, precristiano, está fuera del canon hebreo actual y se llama Libro de Enoc. El libro de Enoc y el libro de Daniel influyeron muchísimo en la filosofía y la historia de los judíos de tiempos precristianos y de los cristianos primitivos también que vivían en el primer siglo. La urgencia con la que se motiva a los cristianos a vivir la vida es porque ellos esperaban que el gran imperio romano, la civilización más importante que ha conocido la historia de la humanidad, terminara en forma violenta a manos de un tal, comillas, hijo del hombre. Este personaje, hijo del hombre, es mencionado en el libro de Daniel y en el libro de Enoc. En estos libros se menciona que los poderes políticos que estuvieron en contacto y en contra del pueblo judío, al que se autodenomina el pueblo de Dios, se les asemeja a bestias. Sin embargo, después que aparecen las bestias, surge alguien como un hijo del hombre. La expresión hijo del hombre en el hebreo generalmente significa simplemente un ser humano, una persona, pero acá se refiere a algo más, es decir, es para marcar un contraste entre bestias a alguien parecido con semblante a un ser humano, alguien que tenía aspecto humano en contraste con estas bestias. Este tal hijo del hombre entonces ocupó un lugar especial en la mitología de los judíos precristianos, pues en estos dos libros se le presenta como un ente que no es simplemente un humano, sino un superhumano, un Superman, una figura cósmica o sobrenatural. Este hijo del hombre ejercería un poder total, un poder enorme que venía de parte de Dios, y él tendría la misión de destruir a las bestias o los gobiernos que estaban en contra del pueblo judío, a todos los enemigos. La comunidad de Senia que vive en Qumran, de donde vienen los rollos del Mar Muerto,
tenían en altísima estima los libros proféticos apocalipticistas, pero especialmente el libro de Daniel y el libro de Enoc. En este libro de Enoc se habla en detalle respecto del Hijo del Hombre, que iba a llegar con las nubes de los cielos, que iba a destruir a los malvados e iba a establecer el reino de Yahvé en la tierra. En el libro de Enoc, en el capítulo 46, que usted puede buscar online, en los versículos 1 al 5 se lee así. Por favor, si usted conoce el libro de Daniel, que está en la Biblia, puede hacer un paralelo. Mire usted lo que dice así el libro de Enoc. Dice: allí vi a alguien que tenía una cabeza de días, y su cabeza era blanca, como lana blanca. Con él había otro, cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su cara era llena de gracia, como la de los santos ángeles. Le pregunté entonces al ángel que iba conmigo y que me mostraba todas las cosas secretas respecto a este Hijo del Hombre: ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿Y por qué está con aquel que tiene la cabeza blanca, la cabeza de los días? El ángel me respondió y me dijo: este es el Hijo del Hombre, que posee la justicia y con quien vive la justicia, y que revelará todos los tesoros ocultos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido y tiene como destino la mayor dignidad ante el Señor de los Espíritus, justamente y por siempre. El Hijo del Hombre que has visto levantará a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus tronos, desatará los frenos de los fuertes y les partirá los dientes a los pecadores. Derrocará a los reyes de sus tronos y reinos, porque ellos no han ensalzado a Dios, ni han alabado su figura, ni reconocieron humildemente quién fue quien les dio la realeza. Le cambiará la cara a los fuertes, llenándolos de temor. Las tinieblas serán su morada y los gusanos su cama, y no tendrán esperanza de levantarse de esa cama, porque no exaltaron el nombre del Señor. Estos que juzgan a las estrellas del cielo, que levantan sus manos contra el Altísimo, que oprimen la tierra y habitan sobre ella, cuyas acciones expresan toda injusticia, cuyo poder reside en su riqueza, cuya confianza está puesta en los dioses que ellos han hecho con sus manos. Ellos niegan el nombre del Señor. Ellos persiguen sus congregaciones y a los fieles de Dios, y a quienes condenan el nombre del Señor de los Espíritus, el Hijo del Hombre los destruirá. De tal modo que tenemos que esta idea o apocalipticismo es una idea recurrente en la literatura judía, especialmente en la literatura post-exílica de Israel. Y cuando uno se pone a pensar en eso, uno puede comprender la razón del por qué surgió esta literatura apocalipticista en el tiempo de Israel. Los profetas antiguos, lo que hacían ellos, los originales, los históricos, no los agregados posteriores de los libros, hablaban que habría un restablecimiento de la gloria de Israel y que sería un tiempo de gloria. Se puso en la mente de los judíos de que ellos habían sido pecadores y que por eso Dios había permitido el exilio en Babilonia. Después de que ellos volvieron del exilio y se encontraron con la tierra que ellos habían dejado de vuelta, nunca volvieron a ser una nación poderosa, ni tampoco recibieron el poder ni la bendición de Dios para poder restaurar gloria de Israel o hacerla la más insigne nación en la tierra. Por lo tanto, la literatura apocalipticista lo que hace es responder a esta cuestión. La literatura apocalipticista ha sido definida por los eruditos como una literatura de contraste, una literatura de desesperación
pero también de esperanza. Es una literatura desesperada porque percibe el mundo actual, tal como lo conocemos, tal como está. Es decir, las personas que han vivido perciben al mundo como un mundo dominado por entes demoníacos. La literatura apocalipticista o el movimiento apocalipticista es dualista. Divide el mundo o el universo entre buenos y malos. Los buenos obviamente son Dios, los ángeles y los que le sirven a Dios. Y los malos son siempre Satanás, sus demonios, las personas que hacen el mal, los poderosos, los ricos y cualquier persona que no le sirve a Dios. Por lo tanto, para estar en el club de los malos, lo único que basta es no servirle a Dios. Para estar en el grupo de los buenos, el requisito es servirle a Dios. O entre comillas, servirle a Dios. Esto hace que el grupo de los buenos y los malos tenga una variación en cuanto a volumen de personas muy en desmedro de las personas buenas. Esto hace de que las personas buenas, por lo tanto, vean que todo el mundo está en contra de ellos. Y así es como la literatura apocalipticista veía a el mundo. Los que dominan en la tierra son los siervos de Satanás, están bajo las órdenes de Satanás y no le sirven a Dios. Y por el otro lado está Dios, los buenos y los que le sirven a Él. Entre estos dos poderes del bien y del mal hay una batalla constante. Y porque surge, como hemos visto, porque trata de responder a una cuestión, a un fenómeno que hay que darle explicación para hallar una congruencia en este mundo, para poder hallar un sentido a lo que ocurre alrededor. Los judíos trataron de explicar el problema de por qué, si Dios es un Dios que controla todo, es un Dios bueno, es un Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios justo, ¿por qué entonces un Dios bueno, justo, todopoderoso y sabio permite que existe la maldad? ¿Cómo es que existe la maldad? Más aún, ¿cómo es que las personas que son buenas sufren? ¿No deberían los malos solamente sufrir, recibir el pago por su maldad? Y no obstante, la gente buena sufre, a menudo sufre y generalmente sufre a manos de la gente mala. La respuesta que tenían los autores hebreos a esta fenomenología del pecado y del sufrimiento se desarrolla durante muchos siglos y alcanza esta elaborada respuesta en el apocalipticismo. La Biblia dice una y otra vez que el pueblo, la persona que es buena, va a tener un resultado positivo en la vida si uno lee los Salmos, por ejemplo, y estaría bendecida por Dios si uno lee el Pentateuco. Pero la realidad muestra otra cosa. Eso no es así en la realidad. La gente que le sirve a Dios es gente que no siempre le va bien, a menudo le va mal y muchas veces tiene que sufrir porque el sufrimiento es inevitable. La vida es la vida. Muchas veces ellos sufren a manos de los malvados. ¿Y cómo se explica esto? Se explica fácilmente diciendo que es Satanás, que quien dirige este mundo es lo que lo causa y que Dios permite la maldad porque el propósito de Él es para mostrar a los demás lo poderoso que es Él, lo bueno que es Él, lo justo que es Él, la eminencia de Jehová. La respuesta y acción que Dios moralmente debería tomar es terminar con lo malo, terminar con la maldad. Bueno, el apocalipticismo dice que sí, que en efecto eso va a ocurrir, pero es un evento que ocurrirá en el futuro. Es seguro que va a ocurrir, claro que va a ocurrir, por supuesto que va a ocurrir, debemos estar absolutamente seguros que va a ocurrir. ¿Cuándo ocurrirá? En el fin, en el escatón. En ese momento Dios actuará, mostrará su poder, establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Este reino estaría en manos del Hijo del Hombre y este Hijo del Hombre iba a reivindicar la figura de Dios y establecer un paraíso aquí en la tierra. Esa era la idea judía, por lo menos unos 200 años antes de Cristo. Lo que hoy definimos como apocalipticismo, el término técnico que se le da, estaba muy presente en el tiempo en el cual Jesús estaba vivo. Y era una idea que era compartida no solamente por
los cristianos primitivos, que eran judíos, sino que eran los judíos de la abstracción en general, de todas las sectas, de todas las ideas, pensaban en esta idea de que llegaría el fin muy pronto de manos del Hijo del Hombre. Cuando Jesús murió, entonces, siendo él mismo un profeta apocalipticista que predicó acerca del reino de Dios, que Dios traería un paraíso en la tierra, predicó de que el mal acabaría y de que el Hijo del Hombre vendría, cuando él murió significó un tremendo dolor y desilusión para sus siervos, y contrario a lo que Jesús mismo pensaba, el Hijo del Hombre nunca llegó a destruir a Roma. Por lo tanto, ¿qué pasó? Hubo que reinterpretar la historia. ¿Y cómo se reinterpreta la historia? Se reinterpreta con más literatura apocalipticista. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Hubo varios apocalipsis entre la prolífica escritura cristianoide que surgió en los siglos I al IV después de la muerte de Cristo. Hoy tenemos disponibles textos que no han sido incluidos en el canon, como apocalipsis atribuidos a varios apóstoles. Hay, por ejemplo, porciones recuperadas de los apocalipsis de Pablo, hay apocalipsis de Pedro, hay un segundo apocalipsis de Pedro en idioma copto o egipcio antiguo. Estos grupos o estos apocalipsis fueron incluidos en algunos canon de algunas iglesias en un momento a otro, pero al final el apocalipsis que sí fue incluido casi por azar después de haber sido rechazado como no inspirado por casi 3 siglos en muchas iglesias primitivas es el apocalipsis de Juan, que hoy se halla en el Nuevo Testamento, en todas las casas, en cualquier lugar. En todos los apocalipsis se habla en códigos o lenguaje interno. En el Nuevo Testamento, en el apocalipsis de Juan, también se habla en código o lenguaje interno, en que en un tiempo clave, de que el tiempo en muy corto, muy pronto, muy cercano, allá a las puertas, el gobierno de Dios o el reino de Dios iba a destruir a los gobiernos mundanos. Le hace el Imperio Romano. Y establecería un gobierno, un reino, en donde no existiría más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Un reino en el cual Jesús vendría de modo inminente a rescatar a su pueblo. La palabra cuando dice pronto nunca se establece cuán pronto es. Se dice pronto. Y esta idea de la prontitud permeó tremendamente la psique de los cristianos primitivos. Durante más de 4 o 5 siglos, los cristianos estaban pensando en que Cristo llegaría pronto a destruir a los romanos. Por lo tanto, un evento histórico causó un efecto enorme en muchos de ellos. Y uno de los mayores pensadores cristianos de toda la historia reaccionó de modo muy especial cuando se enteró que la ciudad de Roma, que era cuna del imperio, había finalmente sido definitivamente tomada por los bárbaros y el emperador romano depuesto para siempre, acabando el imperio en Occidente. El general o líder bárbaro Alarico destituyó al último emperador romano, que se llamaba Romulus Augustulus. Y se acabó el imperio en Occidente y Roma dejó de ser el imperio, la ciudad imperial. Obviamente el imperio romano, como tenía 2 partes en ese momento, siguió floreciendo por muchos siglos más, especialmente en Constantinopla.